somos una iglesia que tiene una misión, ¿verdad? Tenemos una misión que es dar a conocer a esta salvación que hemos recibido. Nosotros en algún momento estábamos perdidos, todos nosotros, y Dios nos alcanzó, ¿cierto? Dios nos salvó. Nosotros pasamos, dice, de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Entonces, es importante que nosotros compartamos la salvación que nosotros gozamos hoy en día. Tenemos una salvación que Dios nos ha dado, y nuestra responsabilidad es compartir esa salvación. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, anda a comprar pan para tomarnos. Así que yo fui a comprar pan, y pasé por un lugar donde había unos evangélicos al otro lado de la calle predicando. Yo los quedé mirando con una cara así de no entender lo que estaban haciendo. ¿Qué están haciendo estas personas? Y seguí mi camino, fui a comprar el pan, compré la mortadela, todo lo que tenía que comprar, y volví a la casa, y yo dije, a ver, ¿qué están hablando estos evangélicos? Le puse oído. Yo no era cristiano, nada, no conocía de la Biblia, prácticamente nada. Y empezó a predicar este hombre, y este hombre lo que decía, porque en el infierno, así estaba hablando del infierno el predicador, en el infierno hay mucha gente, decía él, y claman a Dios para que Dios los saque, que tenga misericordia, que los saque de ahí. Y él dice, y en su misericordia no los oye y los quiere sacar, pero no puede, dice el predicador. Entonces yo, mientras iba caminando, y pensé, yo dije, ¿pero por qué no puede? Si es Dios. Le pensé, y el predicador me respondió. Me dijo, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y la justicia y el amor de Dios están en un mismo nivel. Y esa palabra fue como una espada que me atravesó. Y quedó en mi mente. Esa semilla, ¿cierto? De niño, lo poco que aprendí de niño, lo que aprendí en ese momento, esa experiencia que tuve, fueron semillitas que Dios fue poniendo a lo largo del camino, que cuando llegó mi tiempo, cuando llegó un momento, dieron fruto. Entonces, nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio, dar a conocer a Jesucristo, dar a conocer esta salvación, y el Señor va a dar, ¿cierto? Va a dar el crecimiento. Él va a obrar en la persona. Vamos a ver qué es la evangelización. Y vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces nosotros tenemos acá a un Pedro más maduro de lo que, ya llegando al fin de su vida probablemente, Pedro aquí ya está. En el año 64 Pedro fue martirizado por Nerón, fue crucificado en la persecución de Nerón. Entonces, esta carta está en los años 60, por ahí, ¿cierto? Bianca, amén. Dice amén. En los años 60, por ahí escribe Pedro esta carta, la primera carta y la segunda carta, por ahí, cercano a su martirio, en el año 64, que fue crucificado Pedro bajo la persecución de Nerón. Entonces, Pedro escribe a las iglesias que están ahí en Asia Menor, que son las iglesias donde estaba la iglesia del Apocalipsis, en esa región, lo que es Turquía hoy día, frente de Grecia. ¿Ya? Entonces, él escribe a estas iglesias que estaban ahí, ¿cierto? Que estaban sufriendo cierto grado de persecución. Ellos estaban recibiendo la antipatía, ¿cierto? El rechazo social del pueblo, de las aldeas donde ellos estaban, o de las ciudades donde ellos estaban, porque ellos habían abandonado las prácticas idolátricas, inmorales, ¿cierto? Que eran muy comunes en ese tiempo. Entonces ellos dejaron de adorar a los dioses, dejaron de adorar al emperador, dejaron de cometer inmoralidad, dejaron de engañar, de defraudar a la gente, y empezaron a actuar de una manera distinta, de acuerdo a la voluntad de su Señor, del Señor que ahora ellos tenían, que era Jesucristo. Entonces ellos estaban recibiendo la antipatía, el rechazo, la persecución, la odiosidad de la sociedad donde ellos estaban en ese tiempo. ¿Ya? Para que ustedes entiendan. Y un Pedro mucho más maduro, un Pedro que años atrás con Cornelio tenía una visión exclusivista del Evangelio,
¿cierto? Ahora les dice a este pueblo que era mayoritariamente gentil, aunque probablemente pueden haber habido algunos judíos conversos que, si usted mira ahí en Pentecostés, había gente del Ponto, de Capadocia, de distintas regiones, y probablemente muchos de esos judíos conversos pudieron haber fundado iglesias, pudieron haber compartido el evangelio cuando volvieron. Entonces, pero era los eruditos dicen que era una iglesia mayoritariamente o totalmente gentil. Y Pedro aplica los títulos que se aplicaban al antiguo Israel, se los aplica a esta iglesia, a la iglesia mayoritariamente gentil, y le dice: mas vosotros sois linaje, le dice. Y la palabra linaje en el original es genos, de donde viene la palabra genes, genética, ¿cierto? Genos. Y genos se traduce literalmente raza escogida. Y fíjense lo que dice Pedro en capítulo 1, versículo 3 de su misma carta, dice: nos hizo renacer, que según su misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, dice Pedro. Entonces, aquellos que son de Cristo, aquellos que han entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador, son renacidos. Han nacido de nuevo. Jesucristo le decía a Timoteo: te es necesario nacer de arriba. Cuando ocupa nuestra Biblia dice nacer de nuevo, pero también esa palabra podría significar nacer de Dios, nacer de arriba, un nuevo tipo de nacimiento. Entonces, nosotros hemos sido renacidos, Dios nos hizo nacer de nuevo, por medio de su palabra y su espíritu. Entonces, más vosotros sois linaje escogido. ¿Cuál es la naturaleza de aquellos que han nacido de Dios? ¿Cuál es la naturaleza? Cuando Jesús predicó, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús le dice: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Cierto? Lo dice en Mateo 5:43, si mal no recuerdo. Entonces, él dice eso a un pueblo que había sido subyugado, que estaba siendo oprimido por una potencia extranjera. Los romanos, que los oprimían socialmente, económicamente, políticamente. Hay testimonios de enfrentamientos que hubieron en el primer siglo, donde miles de judíos fueron crucificados, por ejemplo, en Galilea. Generales romanos que masacraban, violaban mujeres, quitaban sus posesiones a la gente. Entonces, ellos tenían buenas razones para odiarlos, ¿cierto? Tenían buenas razones suficientes como para odiarlos. Jesús le dice: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo? ¿Y quién eran los enemigos en ese momento? Principalmente los romanos. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Imagínense lo revolucionario que Jesús dice. Revolucionario no es tomar la espada, tomar la metralleta, ir y matar al enemigo. Eso lo hace cualquiera. Esa es la historia del mundo. La historia del mundo es, las revoluciones han sido no por medio de la fuerza, por derramamiento de sangre. Eso no tiene nada de revolucionario, es propio de nuestra naturaleza, ¿cierto? Pero lo que Jesús dice es verdaderamente revolucionario. Porque Él dice: amad a vuestros enemigos. Algo que a los oídos seguramente de la gente que estaba ahí en ese momento fue algo incomprensible. ¿Cómo nos puede pedir esto? Pero ¿cómo es posible eso? Porque humanamente no es posible amar a los enemigos. En nuestra naturaleza no está amar a los enemigos. Está amar a nuestros amigos, apreciar a nuestros amigos, nuestros hermanos, ¿cierto? Nosotros los apreciamos, los tenemos bueno. Pero si alguien viene y nos hace un mal, en nuestro corazón surge otro sentimiento, ¿cierto? Otra actitud de nuestro corazón, de violencia, de venganza, de odio, ¿cierto? Entonces, humanamente nosotros no podemos. Pero dice la Biblia que nosotros hemos nacido de nuevo. El Evangelio es el poder de una nueva creación. Y nosotros hemos sido creados en Cristo. Y tenemos la gracia de Dios, el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas para vivir esa vida que Dios quiere, el tipo de vida que Dios quiere, que es la vida de Cristo. La vida de Cristo, entonces, no es por nuestra fuerza, no es que hagan algo que nazca de nosotros, sino que algo que viene de Dios en nuestras vidas. Dios operando en nuestras vidas nos permite vivir
de esa manera. Entonces necesitamos, ¿cierto?, la llenura de Él, de Dios, de su gracia, de su poder, de su presencia. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice Jesús a la gente, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios ama a aquellos, incluso aquellos que no le aman, aquellos que lo maldicen, aquellos que lo desobedecen, aquellos que están en rebeldía, Dios les ama también. ¿Cuál es la naturaleza de los que han nacido de Dios? El amor. Esa es la naturaleza. La vida de los que han nacido de nuevo está caracterizada por el amor, el andar en amor. Entonces, los hijos de Dios son parecidos a su Padre, que es Dios. Y Dios es amor. Entonces, por eso dice la Biblia que para que seáis como vuestro Padre. Entonces, eso es lo primero. Vosotros sois linaje escogido, raza escogida. Hemos sido recreados en Cristo. Real sacerdocio, dice. Y ahí estamos hablando de Éxodo 19:6, cuando dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, dice en Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y la palabra basileión, que es la palabra que se traduce real, funciona como un adjetivo, complementa al sustantivo. Sacerdocio real, sacerdocio al servicio del rey. ¿Cierto? Esa es como la interpretación más directa, pero hay algunos eruditos, uno que se llama John Eliot, que es muy capo caballero, es luterano y doctor en teología de la Universidad de Múnich, de Alemania. Él dice que también podría ser un sustantivo, basileión. O sea, ¿qué significa? Residencia o casa real. Ese real podría traducirse como residencia o casa real. O sea, finalmente los creyentes son la casa, la residencia en donde habita, donde mora el Dios Rey. Nosotros. Entonces somos raza escogida, linaje escogida, real, o sea, la habitación, el templo donde habita el Dios Rey. Dice, nación santa, ¿cierto? Apartados del mal, dice, para servir a Dios. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, nación santa, ¿cierto? Una nación que está apartada para el servicio de Dios, ¿cierto? Y en ese mismo contexto de Éxodo 19:6, que es el que está pensando Pedro cuando les habla a la iglesia, le dice, sed santos. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, ¿cierto? La santidad. Estar apartado del pecado, estar apartado de los valores de este mundo y de lo que se ve en el mundo, ¿cierto? De todo lo que nosotros vemos en el mundo. Cómo el mundo está en franca rebelión contra Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos ser santos, que debemos estar apartados de ese sistema de valores, del estilo de vida del mundo, ¿cierto? Entonces, para ser una nación santa. Y después dice, pueblo adquirido por Dios, comprados por la sangre de Cristo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Esa palabra adquirir subraya esa idea, la idea de que somos posesión, somos herencia de Dios. Y la palabra laos, que aparece ahí como pueblo, es una palabra que típicamente se aplicaba al pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel era el laos de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Entonces, Pedro toma esos mismos títulos que se aplicaban al antiguo Israel y ahora los aplica a la iglesia. Y la iglesia es el nuevo hombre que Dios está creando en Cristo. Un nuevo y único hombre que Dios está creando en Cristo. O sea, Jesús derribó la pared de separación que separaba a judíos de raza, de los gentiles, ¿cierto? Para formar un nuevo y único hombre. Entonces, no es que hayan dos pueblos, sino que hay un solo pueblo en Cristo, que está compuesto tanto de judíos como gentiles. Ahora los judíos están alejados, están en incredulidad, pero hay algún momento en donde sus ojos van a ser abiertos y ellos van a creer en el Mesías y van a ser también reinjertados, como dice la palabra, a su propio olivo, al buen olivo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo de esta mirada nosotros vemos cómo Dios tiene un proyecto único, integral? El proyecto de Dios es un proyecto divino que consiste en crear una nueva humanidad y una nueva creación, ¿cierto? Un nuevo pueblo en Cristo. Entonces, la responsabilidad dice, para que anunciéis, el mismo versículo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Entonces, anunciar significa, en este contexto, proclamar, contar las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad moral de compartir el Evangelio. Imagínese que usted vive en una parcela, que es como el sueño de muchos chilenos, vivir en una parcela en el sur, ¿cierto? Tener ahí animales, tener una parcela de tremendo trabajo, pero muchos quieren eso. Pero imagínese que usted vive en una parcela y va llegando a su casa tarde, a la parcela, y escucha por la radio que hay un incendio forestal cerca de donde usted vive. Y usted llega a su casa y se da cuenta que efectivamente las llamas están no muy lejos, no tan lejos, tan amenazantes. Entonces hay que efectivamente evacuar, como está dando la orden las autoridades, de evacuar la zona, que se retiren de la zona. Pero usted se da cuenta que su vecino tiene las luces apagadas, su auto está afuera, entonces usted dice, el vecino está todavía ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Le aviso? ¿Cierto? ¿O no? ¿O me voy? ¿Cierto? Porque uno podría pensar que si le aviso, voy a tener que tocar la puerta fuerte, a lo mejor ya está acostadito, durmiendo, calentito, cómodo. Entonces voy a llegar allá, voy a tocar la puerta y lo voy a molestar, lo voy a incomodar, ¿cierto? Uno podría pensar así. A lo mejor tengo que llevarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros actuamos así en cuanto al Evangelio. Muchas veces nosotros nos vamos, no compartimos el Evangelio, no advertimos a la persona de la necesidad de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son esas virtudes? El poder, la salvación que Dios ha realizado. Se refiere a eso, se refiere a la salvación que Dios ha realizado y que está disponible para todos los seres humanos. Y dice que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las tinieblas es el dominio de Satanás, el dominio del pecado, de la muerte y de Satanás. Hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, no sé si tú alguna vez lo has escuchado, de C.S. Lewis, que es un autor británico que escribió las crónicas de Narnia. Y él en ese libro es como una sátira, ese libro, en donde hay un tío, un demonio maduro ya, experimentado en llevar gente a la condenación, que le aconseja a su sobrino. ¿Cómo? Porque el sobrino tenía asignado a una persona, un paciente, así le llama el libro a los que tienen asignado, un paciente. A tu paciente, ¿cierto? ¿Cómo qué estrategias tienes que hacer, qué engaños tienes que hacer para llevarlo, arrastrarlo finalmente al infierno? Y le dice, no importa que sea anglicano, bautista, metodista, da lo mismo, ojalá fuera, dijo, siempre y cuando tenga una doble vida, lleve una vida de pecado. Y el diablo, ¿cierto? El diablo nos engaña a lo largo de nuestra vida. ¿No? El engaño somete a las personas a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la muerte, ¿cierto? Y cuando mueren, siguen recibiendo en el otro lado lo mismo. Lo mismo que escogieron en esta vida, que les produjo placer, pero en el otro lado les produce un sufrimiento inimaginable. Entonces, nosotros estábamos en tinieblas. Todos nosotros estábamos en un momento de nuestra vida en tinieblas. Éramos esclavos de ese reino y nos iba a tocar la muerte, la destrucción, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Dios nos trasladó de ese reino de muerte, de destrucción, a la luz admirable, a la luz, a la vida de santidad, una vida de santidad y luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Está aplicando ahí un texto de Oseas. Pedro ahora está aplicando a Oseas, cuando le dice Dios a través de Oseas le dice al pueblo, ustedes no son mi pueblo. Lo ami, le dice. Lo significa no, en hebreo. No, lo ami, ustedes no son mi pueblo. Y tampoco voy a tener misericordia. Lo ruhama, le dice. No misericordia. Entonces, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, le dice Pedro, citando a Oseas, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, en Cristo Jesús, Dios hizo que los gentiles fueran parte de su pueblo. Vamos al tema de la evangelización, al concepto. La evangelización no es llenar bancas, no es conseguir seguidores ni likes en las redes sociales, no es transferencia de creyentes de una iglesia a otra.
Tampoco es solamente proclamación, ni solamente presencia. Ni proclamación solamente, ni tampoco solamente presencia. O sea, muchas veces la salvación se espiritualiza mucho. Nos preocupamos mucho de la salvación del alma, ¿cierto? Pero no nos preocupamos de la necesidad profunda de la persona, necesidad emocional y material de la persona. Ni tampoco es secularizada, tampoco es ponerse del lado de los pobres, sino que tiene ambos elementos, la evangelización. Son palabras y acción que van juntas, son complementarias. No se pueden disociar las palabras de la acción. Las palabras y la acción son parte de nuestra misión, de la evangelización. Nosotros tenemos que encarnar el reino de Dios en este mundo, encarnar. No solamente palabras, sino que también acciones concretas. No es individualista, o sea, nosotros no predicamos para que una persona se convierta y después la dejamos abandonada, solita. No, sino que esa persona va a ser parte, va a pasar a formar parte de una comunidad, de una familia de Dios. Entonces la evangelización tiene que tener eso en mente. No es tampoco una repetición de clichés. Tenemos que profundizar, ¿cierto?, en lo que realmente es la misión, ¿cierto? Y Juan Macay habla de la reflexión y de la entrega. Juan Macay es un teólogo también muy conocido, escocés, y dice que la entrega sin reflexión es fanatismo. La entrega sin reflexión es fanatismo en acción. Pero la reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción. Entonces él pone que hay que balancear ambas cosas. Ambas cosas tienen que estar presentes en nuestro testimonio al mundo de Jesucristo. No es una actividad tampoco exclusiva de los clérigos, de los ministros, sino que toda la iglesia tiene que estar comprometida con esa tarea, la tarea de evangelizar. Y tampoco, que otro tema importante, es la transmisión de una cultura superior. Muchas veces los misioneros que vienen de países desarrollados tratan de no de compartir solamente el evangelio, sino también transmitir cultura, quizás hasta imponer cultura. Entonces eso no es parte de la evangelización, no es imponer una cultura o implantar una cultura en otra cultura, sino que hay que respetar la cultura de los otros, ¿cierto? Pero en eso compartir el evangelio. Esas cosas no son evangelización, ¿ya? Ahora, ¿qué es la evangelización? Vamos a ir a un poquito al concepto como más técnico. La evangelización dice, no es más que la proclamación en palabra y hecho del evangelio. Es como súper fácil, ¿cierto? Son las buenas nuevas acerca de Jesús, dice el autor Michael Green, dice esto. No hay verdadera evangelización si no se proclama el nombre, las enseñanzas, las promesas, la vida, la muerte, la resurrección, el reino y el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, Jesucristo es la esencia. Jesús mismo con su muerte y resurrección llegó a ser el evangelio. La evangelización es rebosadura. La evangelización es rebosadura. Rebosante. Claro, rebosante. Yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo experimenté esa rebosadura. Era tanto lo que Dios había hecho en mí que yo tenía que compartirlo. Era como algo que no me podía abstener. Compartía de manera natural, espontánea. Compartía con mis compañeros de universidad de Cristo. Porque estaban desbordando en mí eso. Entonces, la evangelización es eso. La evangelización es rebosadura, ¿cierto? Es rebosadura, es compartir de manera natural y espontánea el amor de Dios a Cristo con aquellos que no lo conocen. Por ejemplo, Spurgeon dice, la evangelización es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Porque nosotros no somos mejores que los que están afuera. Somos tan pecadores, diría yo, como los que están afuera. Bueno, no deberíamos ser tan pecadores como los que están afuera, pero somos personas imperfectas, que necesitamos también, así como ellos necesitan de Dios, ¿cierto? Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la salvación de Dios en nuestras vidas constantemente. Entonces, es un aspecto importante, el de no considerarnos superior a los demás. Y también otro aspecto importante es que realmente hayamos gustado de eso que estamos hablando, que realmente lo hayamos experimentado. Porque yo no le puedo decir a una persona que nunca ha comido naranja, ¿cómo es la naranja? ¿Cierto? La persona que no ha comido naranja nunca va, tú te podías decir es ácida, tiene medio dulzón también, empezar a tratar de explicarle, pero la persona nunca va a conocer lo que es el sabor de la naranja, a menos que la pruebe, ¿cierto? Entonces nosotros también es lo mismo, nosotros no podemos compartir ante el Señor si no hemos visto y gustado que el Señor es bueno, dice la Biblia, gustad y ver que es bueno Jehová. Entonces nosotros podemos compartirlo con la convicción del Espíritu, ¿cierto? Si lo hemos gustado, si lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, ese Dios no es un Dios de teoría,
No es un Dios de libros, sino que es un Dios, ¿cierto?, que se ha revelado, que está en la Biblia, sí, pero que también se hace realidad en nuestras vidas, ¿cierto? Una realidad concreta en nuestra vida. Entonces, tenemos que también experimentar ese Dios en nuestra vida. Y tercero, evangelizar es presentar de tal manera al Señor Jesucristo, al Señor Jesús, en el poder del Espíritu, ¿ya? Eso es muy importante, en el poder del Espíritu, que los hombres lleguen a poner su confianza en Dios por medio de Jesús. Aceptarle a Jesús como Salvador y servirle a Él como Rey. Entonces, eso dice, los autores hablan de la evangelización. Entonces, la evangelización es dar a conocer al Señor Jesucristo en palabra y hecho, en el poder del Espíritu, de tal manera que las personas puedan llegar a Jesucristo, a la salvación. Ahora, características de la evangelización. La evangelización es bíblica. No sé si usted ha escuchado alguna vez a Fran Suárez, médico naturista, algo así. Alternativo. Claro, y él tiene buenos videos, tiene muy buen conocimiento. Yo creo que lo que él señala muchas veces está en lo correcto. Yo sigo sus consejos muchas veces, en muchos casos. Y él hablaba, por ejemplo, de la miel. Hablaba de cómo las abuelitas tenían razón cuando uno está resfriado, cómo el limón con miel nos ayuda, ¿cierto?, a combatirla. Y él hablaba de las propiedades de la miel, que la miel tiene, por ejemplo, propiedades desinflamatorias, también antibióticos, dijo. Entonces, es una medicina natural que nos ayuda a nosotros. Si usted se quema, por ejemplo, él decía, usted se pone miel, lo suaviza, desinflama, dice. Entonces le explicaba las propiedades de la miel, súper interesante. Pero también decía, pero la miel que está en el supermercado no sirve, porque es una miel hiperprocesada. La someten a muchos procesos, ¿cierto?, a alta temperatura y todo, y al pasar por esos procesos pierden sus propiedades. Entonces, lo que uno come muchas veces es pura azúcar, con lo que compra en el supermercado. No es miel realmente. Si nosotros lo aplicamos al mensaje, nosotros también podemos entregar un mensaje diluido, que pierda todas sus propiedades. Tenemos que entregar un mensaje que sea puro, que no sea adulterado, sino que sea un mensaje puro, que sea fiel a su esencia, ¿cierto? No avergonzarnos de lo que la Biblia dice, porque hoy en día las grandes verdades bíblicas son puestas en ridículo. O sea, ¿usted cree que Jesús es el único camino a Dios? ¿Cómo va a creer eso? Si hay tantas religiones. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder para convertir a las personas. La palabra. Entonces, por eso, nuestra evangelización tiene que ser bíblica. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes que en todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la palabra de Dios no volverá vacía, dice. La Biblia dice, no, mi palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la envié, ¿cierto? Tiene que ser significativa nuestro mensaje, nuestra evangelización, tiene que ser significativo. Puede pasar, y pasa, hermanos, que, no sé, imagínense una persona llegando a la panadería, oye, está el evangélico ahí hablando de una serpiente, que la aventó Moisés y no sé qué cosa, y que el que le mira se la salva, y no entendí nada, habló de una serpiente. Y muchas veces nosotros somos así, pues. Somos muy canutos, tenemos un lenguaje muy canuto, muy de iglesia, ¿cierto? Y la gente no nos entiende. Nosotros nos entendemos entre nosotros porque conocemos la historia, ¿cierto? Es parte de nuestra cultura, podríamos decir subcultura cristiana, pero la gente que está afuera no entiende. Si nosotros le decimos, como muchas veces se escucha bien intencionado, obviamente, los hermanos lo hacen con buena intención, y está bien, pero hay que ser como eran los apóstoles, como era Jesús, que ellos adaptaban el lenguaje, no el mensaje, sino que el lenguaje a los receptores, ¿cierto? Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice. Si vuestros pecados fueron como la grana, ya, con la grana ya lo dejaste fuera ya de fuego a la persona. Si fueron rojos como el carmesí, otra palabra poco común para la gente. Entonces, ¿qué está diciendo? Hay que traducir nuestro lenguaje a algo que sea comprensible para la gente que nos rodea, para que tenga sentido. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, Pablo emplea el término adopción, por ejemplo, Pablo, para escribirle a los griegos, para explicarles la salvación, la obra de Dios.
Por ejemplo, Juan habla de la vida eterna. En vez del reino de Dios o el reino de los cielos que hablan los sinópticos, Juan habla de la vida eterna. Porque era un lenguaje, una terminología que era más comprensible para los griegos, para los helenistas. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. También es trinitaria la evangelización. No es un evangelio que presente solo a Jesús, sino que es un mensaje que nos presenta a Jesús, que nos lleva al Padre en el poder del Espíritu. Entonces, la evangelización es trinitaria. Nos lleva finalmente al Padre, a la divinidad. Jesús vino para eso, para revelar al Padre. Entonces tiene que ser trinitaria y depende completamente del Espíritu Santo. Depende del Espíritu. No depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra inteligencia, nuestra habilidad, nuestras estrategias que nosotros podemos pensar, sino que depende enteramente del poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, los discípulos. Nosotros pensamos los discípulos antes del Pentecostés. Eran discípulos temerosos, cobardes, estaban confundidos, no sabían qué hacer, ¿cierto? Pero vino el Espíritu Santo y esos discípulos temerosos se convirtieron en apóstoles valerosos, que predicaban el Evangelio. Y Pedro, por ejemplo, dice, frente al Sanedrín, lleno del Espíritu Santo, le hablan a los gobernantes. Y los gobernantes quedaron admirados porque dijeron que este era un hombre sin letras y del vulgo. ¿Y cómo podía hablar así, con tanta elocuencia, con tanto poder? Era porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es quien convence de pecado, ¿cierto? El que convence a las personas de su pecado y de su necesidad de Cristo. Y quien los lleva finalmente a Cristo. No somos nosotros simplemente somos mensajeros, somos embajadores, como podemos decir. Heraldos del Señor. Damos el Evangelio, compartimos el Evangelio, pero quien da el crecimiento, quien hace la obra es el Señor, el Espíritu Santo. Y dice, y les dijo Jesús a los apóstoles, dice, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, le dice en Hechos 1, 7, 8. No toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, esa manifestación especial que nos capacita para ser testigos de Jesucristo. O sea, la recepción del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, está íntimamente ligado con ser testigos de Cristo. Y la palabra testigo es mártires, por si acaso. Mártires, esa es la palabra que emplea el original. Me seréis mártires. Bueno, todos los apóstoles murieron de manera brutal. Fueron ejecutados, excepto Juan, ¿cierto? Pero todos los demás, Pablo y muchos cristianos en los primeros siglos del Imperio Romano, fueron ejecutados, fueron perseguidos. Nerón, por ejemplo, tenía la costumbre de crucificar a los cristianos en su jardín y encenderlos en la noche para que dieran luz, como antorcha humana. Ellos eran hermanos igual que nosotros. Igual que nosotros. Eran cristianos igual que nosotros. Hermanos que fueron crucificados, que fueron quemados. Y nosotros muchas veces tenemos un evangelio bien cómodo, bien fácil, ¿cierto? Pero esos cristianos de los primeros siglos tuvieron que dar su vida por su fe. Y hoy en día muchos cristianos en muchas partes del mundo dan su vida. En países musulmanes, en países donde hay tiranía, ¿cierto? Hay persecución fiera hacia los cristianos. Y muchos son muertos. Nosotros todavía no tenemos eso, no vivimos eso acá. Pero algún día vamos a vivir eso también. Algún día nosotros vamos a tener que sufrir por Cristo. ¿Cuál es la forma de enfrentar eso? En el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. ¿Cierto? No con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que Dios nos da. Entonces, la evangelización exige una decisión. ¿Ya? El hombre es libre, Sartre decía esto, el hombre es libre para decidir, pero no es libre para no decidir. O sea, un filósofo ateo decía, el hombre es libre para decidir, pero no es libre para no decidir. Y no decidir equivale a decidir, dice otro autor. ¿Por qué? Porque si yo no acepto a Jesús, estoy tomando una decisión. Precisamente, estoy rechazando a Jesús. El que no es conmigo contra mí es, dice Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pilatos tomó una decisión.
se lavó las manos, pero quiso lavarse las manos, pero no se puede lavar las manos. Él tomó una decisión. Podría haber entregado su vida a Jesús, podría haber reconocido a Jesús, pero no lo hizo. ¿Ya? Entonces, la evangelización exige una decisión de aquellos que lo reciben. La evangelización desemboca en el discipulado. Entonces, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, dice Jesús. Entonces, y hacer discípulos, yo escuché una vez a un profesor que decía que es transferencia de vida. O sea, el discípulo imita al maestro. No es que sea el maestro sea alguien que se para acá adelante a predicar, a enseñar, no. Sino que es una transferencia de vida, es un compartir la vida. Y el discípulo va aprendiendo del maestro a través del ejemplo. Entonces, la gente que llegue acá tiene que ver a nosotros a Cristo. Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces, él podía decir eso. Podía decir eso, porque decía la iglesia, imítenme a mí, porque no sé si nosotros podemos decir eso. No sé si nosotros, cada uno sabrá, ¿cierto? Pero tenemos que ser así. Tenemos que ser así. Tenemos que poder decir eso. Decir, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Que la gente que llegue acá, producto de la evangelización, como resultado de la evangelización, pueda ver en esta iglesia a Cristo. Pueda ver el amor de Dios, pueda ver a Cristo, la presencia de Cristo acá. Pueda decir, Dios está con ellos. Entonces la evangelización desemboca en el discipulado. Y el discipulado es transferencia de vida. Nosotros compartimos la vida de Cristo con aquel que está recién llegando, que está recién entrando. Nosotros predicamos, ¿cierto? No por un móvil proselitista, activista, ¿no? No es lo que nos motiva a llenar nuestra iglesia de diezmos y de gente, que, como muchas iglesias lo hacen, que no predican el evangelio para que la gente no se vaya y pierdan dinero. Nuestra motivación no es esa. Nuestra motivación es el amor de Dios. Es que usted sea salvo, que usted conozca al Señor y sea salvo y pueda compartir con Él la vida eterna que Él ofrece. Entonces, eso es nuestra motivación. Eso es lo que nos mueve y lo que nos tiene que mover en obediencia al Señor, a predicar, a compartir su palabra.